compartir las enfermedades inflamatorias de la piel. Cuando hablamos de las enfermedades inflamatorias de la piel, lo primero que tenemos que rescatar es que estamos hablando de unas entidades en las cuales van a haber una disregulación en básicamente lo que es el actuar de los linfocitos T. Estos linfocitos T van a actuar de manera diferente a lo que normalmente una persona que no tiene este tipo de patologías va a actuar. Entonces, la primera patología relacionada con estas enfermedades inflamatorias es la dermatitis atópica. La importancia de la dermatitis atópica se basa en que afecta un gran porcentaje de pacientes en edad pediátrica. Afecta, como van a ver ustedes, la piel de tal forma que muchas veces no les deja a ellos el desarrollo normal. Vemos aquí la foto de un paciente en edad pediátrica que tiene dermatitis atópica. ¿Y qué es? Para hablar de dermatitis atópica tenemos primero que saber que la atopía básicamente es la respuesta inmune. O sea, en estos pacientes que tienen atopía hay una respuesta inmune que tiene una predisposición familiar, una predisposición genética, en la cual va a haber una reacción exagerada de los linfocitos produciendo IgE, el cual va a producir inflamación, prurito, vasoconstricción, dependiendo del órgano que es afectado, y va a, por ende, dar ciertas sustancias para indicar este tipo de manifestaciones, ¿no? Son sustancias que normalmente en cualquiera de nosotros, sustancias irritantes, fármacos, alergénicos, que en esas personas, en las personas atópicas, va a causar alguna sintomatología, pero en el resto no. Entonces, la dermatitis atópica, hablamos de atopía, vamos a ver atopía en diferentes órganos, pero cuando hablamos de la piel, la dermatitis atópica es la manifestación cutánea más frecuente de atopía. Es una dermatitis, como ya les referí, crónica, recidivante, de tipo eczematosa, cuya característica básica es el prurito intenso que presentan estos pacientes y se desarrolla generalmente en un contexto familiar. Estamos hablando de una hipersensibilidad tipo 1. Generalmente se presenta en la niñez. Se habla de que un gran porcentaje de los pacientes con dermatitis atópica antes de los 5 años ya han desarrollado por lo menos un episodio o un brote de dermatitis atópica. Está asociado a niveles elevados de IgE, como ya mencionamos, y muchas veces estos niveles elevados son los que van a expresar la severidad del cuadro que van a presentar estos pacientes. En ellos debemos ahondar en la historia clínica, ya que la historia clínica nos va a mostrar que el papá, o más frecuentemente la mamá, han desarrollado también algún tipo de atopía, no necesariamente dermatitis atópica. Y en ellos mismos, incluso, vamos a ver ahora una triada básica de la atopía, y andamos en la historia clínica del paciente y vemos que por lo menos un porcentaje grande de ellos ya ha presentado o rinitis alérgica o asma durante o antes de haber presentado ya algún episodio de dermatitis atópica. Entonces hablamos de la triada atópica. La triada atópica, o también llamada marcha atópica, básicamente ¿qué quiere demostrarles a ustedes? Que en un paciente que padece o se presume que presenta dermatitis atópica, va a coexistir en un 80% o asma o rinitis alérgica. También llamada prurigo de Weissner, eczema constitucional, eczema del lactante por la edad frecuente de presentación, eczema flexural, porque van a ver que mayormente este tipo de lesiones se presentan en zonas flexurales, y la neurodermatitis atópica. Dentro de la epidemiología, vamos a ver que, como ya les mencioné, es una causa muy frecuente en la consulta y está entre los 5 primeros lugares de consulta dermatológica. Afecta a un 17% de niños. No hay muchos estudios en Perú, los estudios que hay son un poco antiguos, pero a nivel, quien tiene más estudios es en Estados Unidos, donde se presume que hay un 17 a 20% de la población pediátrica afectada. En el Perú, como les dije, existen pocos estudios, pero se cree que es un 9 a un 16%. La relación hombre-mujer no varía casi nada, salvo hasta los 6 años, donde se ha visto que hay una mayor predisposición de afectación en las mujeres. Como ya les mencioné, la edad de inicio generalmente es antes de los 5 años, pero van a
vas a ver que en los primeros 6 meses de vida, por lo menos el 45% de la población ya tuvo un episodio. Y al primer año, más de la mitad, el 60% ya tuvo un episodio. Ya para los 5 años, ya el 80 o 90% han presentado un episodio de dermatitis atópica. O sea, cuando ustedes hacen su historia clínica con un paciente pediátrico en el que sospechan, tienen que preguntar si ya han tenido algún brote. Raro es, existe también la posibilidad de que aparezca la dermatitis atópica en el adulto, pero no es lo más frecuente. Dentro de la patogénesis está la patogénesis que es multifactorial, no existe solo un factor. Como ya mencionamos, existe un patrón genético, existe un patrón ambiental y un patrón inmunológico. Todos estos los que me van a desencadenar una alteración en la barrera cutánea normal y una debilitación del sistema inmune. Como ya vimos, los involucrados son los linfocitos T, quienes principalmente TH2. Cuando hablamos del factor genético, estamos hablando de una transmisión familiar con mucha carga materna. Los genes vinculados son aquellos genes, son genes sobre todo que no me generan una barrera cutánea indemne, es una barrera cutánea defectuosa, en la cual se va a ver una disminución de la función de barrera de la piel. Quienes están más involucrados son la filamina y la urolectina, que son proteínas epidérmicas que están en las capas más superficiales de la piel, que expresa más superficiales de la piel que expresa la piel, y niveles reducidos de ceramidas, que ahora como vamos a ver, van a hacer que la piel sea más seca, que pierda más agua y darle las características clínicas que tiene este tipo de piel. Genes involucrados, como ya vimos, en la regulación de la inmunidad innata, que es lo más importante, TH2, y incluyendo también una regulación en la sensibilización de la inmunoglobulina. Si tenemos una barrera defectuosa, hablamos de una alteración en la filamina, hablamos que esta proteína estaba en las capas más superficiales de la piel y de la piel en las personas indemnes. Entonces, si existe una alteración acá, hay una barrera cutánea defectuosa y lo primero que me va a alterar es el pH de la piel. Entonces, al alterarme el pH de la piel, lógicamente es una piel que está más propensa a tener cualquier tipo de infección. ¿Quiénes son los que más infectan este tipo de piel? Los estafilococos. Luego hablamos de que se pierde una integridad, como ya han visto en la primera clase, la última capa de la epidermis es la capa córnea. Y quienes unen célula córnea con célula córnea es los corneodesmosomas. Entonces va a haber una alteración ahí, una disminución en la densidad de estos corneodesmosomas. ¿Y eso cómo se va a expresar? También como una alteración de la barrera de la epidermis. Entonces va a ser una piel que va a perder mucho más agua, va a ser una piel que está más expuesta. Dentro de los factores inmunológicos tenemos la difusión inmune, como ya les he venido repitiendo varias veces. Hay una afección preferentemente de los linfocitos responsables de la inmunidad innata, que son los TH2, a partir de ciertos estímulos antigénicos solo para ese tipo de personas que están propensas a, la cual va a relacionarse con una liberación de citoquinas inflamatorias, como la interleuquina 4 y 12, que median la síntesis de la más importante acá, la inmunoglobulina E. Va a haber una disfunción de la barrera epidérmica, falla a nivel de la capa córnea, falla de las ceramidas, que como ya les mencioné, va a dar una cerosis. Esta cerosis muchas veces no es solamente la presencia de la resequedad de la piel, sino que conlleva un rascado que muchas veces perpetúa el cuadro. Estimula incluso ciertas citoquinas al momento del rascado que van a hacer que sea la piel más inflamada todavía. La IgE elevada va a también predisponer a que haya un aumento de eosinófilos y esto muchas veces, como ya les mencioné, se va a correlacionar con la severidad de la dermatitis atópica. Cuando hay una alteración a nivel de dermatitis atópica, cuando hay una noxa, una sustancia que me produce un cuadro de dermatitis atópica, un brote de dermatitis atópica, normalmente quienes son responsables de actuar acá es los linfocitos TH2. En cambio, en una persona que está totalmente indemne, que no tiene ningún tipo de atopía, TH1 son los que nos propensos a reaccionar, ¿no? Entonces acá vemos nuevamente, digamos que son alérgicos al polen,
va a ingresar a la cascada de la inflamación, van a presentar a las células presentadoras de antígeno y esto van a las células dendríticas y producir TH2. ¿Cuáles van a ser las alteraciones básicas que van a haber en la función de la barrera? Va a haber una regulación negativa de genes de la envoltura, ya hablamos de la filamina y la leucina, niveles reducidos de seranidas, una más fácil pérdida de agua a través de la epidermis, enzimas proteolíticas que muchas veces son endógenas o otras veces son causadas por la misma presencia de las difilococos. Y como vemos acá, todos los posibles agentes que podrían desencadenar, o algunos de los posibles agentes que podrían desencadenar nuevamente la actuación de la inmunidad, ¿no? ¿Cuál es el papel del estafilococcus? La cianidasa producida aumenta una permeabilidad del estrato córneo y una producción muchas veces de enterotoxinas. Se portan como superantígenos que estimulan la activación de los linfocitos T y los macrófagos. Este cuadro es para que vean cuáles podrían ser dentro de los factores ambientales, aquellos factores que podrían desencadenar una crisis de dermatitis atópica. Estamos hablando de irritantes, uso de ropas, jabones, desinfectantes, aeroalergenos a los que normalmente estamos expuestos, como el ácaro, polvo, bueno, no mucho, ¿no? Alimentos, en realidad la parte de alimentos es un tema hasta ahora un poco controversial, se los menciono porque muchas veces está descrito, pero en realidad es un tema básicamente controversial, pero sí se ha visto que en los pacientes que presentan el brote de dermatitis atópica es mejor estos alimentos sacarlos de la dieta porque podrían perpetuar el brote de dermatitis. Los climas excesivamente secos, fríos, o la excesiva humedad también podrían predisponer a un brote de dermatitis atópica. Y en estos pacientes se ha visto que ellos desarrollan a lo largo de su vida un tipo de personalidad que es bastante característica, en los cuales son pacientes que desarrollan mucho estrés. Van a ver, al momento que vean lo que son las lesiones de la dermatitis atópica, se van a dar cuenta que si no tienen un buen nivel de ritmo de vida, lógicamente van a ser pacientes que muchas veces están sometidos a mucho estrés y eso le va a desencadenar más. Este es el fenotipo o la clínica característica de un paciente con dermatitis atópica. ¿Qué van a ver en ellos? Lo primero que tienen que observar es que claramente se ve que existe una resequedad de la piel. Incluso se ven estas escamas sobre la piel que le dan esa característica de la resequedad. Van a ver una exageración en los pliegues o una hiperlineabilidad, un engrosamiento de los pliegues de la piel. Es una piel muy sensible y esta piel generalmente van a ver que los pacientes, la sintomatología más frecuente que presentan es el prurito. Es más, esa hiperlineabilidad o ese engrosamiento de la piel se produce muchas veces en los pacientes al momento del mercado. Entonces tenemos la hiperlineabilidad, las escoriaciones típicas de un paciente con dermatitis atópica. Y como ya mencionamos también, en zonas de textura. Entonces, tenemos etapas clínicas. Tenemos la dermatitis atópica de lactantes, si lo queremos separar por tiempos de presentación. Tenemos la dermatitis atópica que se presenta en el escolar y la dermatitis atópica del adulto. Básicamente, el cuadro clínico va a estar caracterizado por prurito y una reactividad cutánea. Esta presentación de este cuadro va a ser intermitente, se presenta como pápulas y en los casos ya crónicos, con el que el paciente puede rascarse, incluso la medicación. Entonces, vamos a ver lesiones que son agudas, en las cuales va a haber la presencia de pápulas eritematosas, como vemos acá, múltiples pápulas eritematosas, escoriaciones por los signos de rascado, incluso vesículas. Incluso al momento del rascado pueden producir pequeñas erosiones u úlceras que van a aflorar después exudados serosos. Tenemos nuevamente acá la presencia de pápulas, erosiones y lesiones subagudas, que ya no son lesiones tan húmedas, sino un poco más secas, en las que ya se ve que el paciente puede rascarse y generando, y secundariamente al rascado vamos a tener la presencia ya de
escoriaciones propiamente, incluso en unas zonas que están con tendencia a lignificarse, rosarse. Ya en las lesiones crónicas son placas gruesas, lignificadas, que marcan bastante estos pliegues, estas líneas normales de la piel. Entonces, hablamos que el cuadro clínico de la piel se caracteriza por ser cerótica, por ser escamosa, altamente pruriginosa, la presencia de costras y lignificación. También vamos a ver la presencia de vesículas, erupciones y pinos cáulicos. Entonces, en el lactante vamos a tener básicamente lesiones húmedas, eczema, eritema, vesículas, incluso costras multicélulas. En los pacientes ya escolares, ¿por qué? Porque en el paciente niño, los bebés, ellos no se rascan, ellos no se van a lastimar la piel. En cambio, en los ya pacientes escolares, ellos sí se rascan, entonces tienen lesiones más lignificadas, más costras semánticas. Y en el paciente adulto ya son pacientes crónicos que han tenido varios episodios, en los cuales los cambios ya van a ser notables y va a haber una evidente lignificación. Entonces, la topografía del lactante, generalmente ¿dónde aparece este tipo de lesiones de dermatitis atópica en el lactante? En la frente, en la mejilla, en la zona de los pliegues, como ven acá, a nivel de la parte posterior de la rodilla, el tronco popliteo. Y hay un signo muy importante, que es el signo del faro, que quiero que recuerden, porque si bien la dermatitis atópica me abarca frente, mejillas, me respeta este ángulo nacional, este triángulo nacional. ¿Ven acá? Eritema, pápulas, resequedad, ¿ven acá? Y se respeta siempre este triángulo. Aquí también hay afectación a nivel de volumen. Nuevamente acá la presencia de pápulas, eritema, descamación, y me sigue respetando el triángulo nacional. Nuevamente acá eritema y los zonas de flexión, ¿no? En la topografía de un escolar, un paciente ya niño que se quiere ya rascar, generalmente ya no es tanto en la zona del codo, sino va un poquito más a la zona de los pliegues, cuello, codo, popliteos, zonas inguinales. En ellos ya no solo vamos a ver la presencia de pápulas y erosiones, sino ya ciertas zonas de costras y lignificación. Ven acá, el aumento de la hipermineralidad de la piel, un engrosamiento ya probablemente buscado, y la presencia en las zonas flexurales de todo el cuello. En la topografía del adulto también puede haber una afectación a nivel de los pliegues, en el rostro, pero más frecuentemente en las zonas de pigmentación. Y aquí vamos a ver, además de las lesiones húmedas, también zonas de pigmentación. Eso es lo más característico, ¿no? Las zonas de pigmentación. Hay ciertos estigmas o ciertas patologías o ciertas presentaciones clínicas que se relacionan con la dermatitis atópica, que son esta hiperkeratosis folicular, que es como esa piel de gallina que ven a nivel de los brazos, en las piernas. Hay el pliegue de Denning-Morgan, que es el tercer pliegue que se forma por debajo del párpado inferior, muy frecuente encontrarlo en los pacientes con dermatitis atópica. La queratosis folicular que ya mencionamos, la pitiriasis alba, que es esa despigmentación de la piel producto de los climas extremos en una piel con mucha resequedad, como vemos acá. El diagnóstico es básicamente clínico. Ya no existen pruebas de laboratorio, si bien es cierto en muchos casos encontramos niveles elevados de IgE que nos van a ayudar para orientarnos, pero el diagnóstico es básicamente clínico. Y existen criterios que nos van a ayudar. Existen estos criterios de Hanfield y Rapka, en los que básicamente van a haber criterios mayores y criterios menores. Los más importantes dentro de los criterios mayores son el prurito,
la morfología o presentación que ya vimos en los cuadros anteriores, la ligerificación en flexuras de adulto, el compromiso de la cara, de las flexuras, que sea un uso crónico, que sea recidivante y que exista una historia personal o familiar. Dentro de los criterios menores, bueno, la cerosis, la disminución del IgE, la edad de comienzo temprana, tendencia a infecciones cutáneas, van a ver que son múltiples, pero básicamente ¿cuál nos ayuda cuál es el que usamos ahora? Es los criterios del Reino Unido, en los cuales el más importante, como les he mencionado varias veces, es el prurito. Luego está la historia de compromiso de piel, cirugía, la historia personal o familiar de atopía, la historia de piel seca, eczema flexural y la edad de inicio antes de los 2 años. Dentro del diagnóstico diferencial está la dermatitis seborreica, que es una entidad inflamatoria que también vamos a ver, en la cual hemos visto que la dermatitis atópica afecta en la zona del pañal, pero en la dermatitis atópica afecta solamente la parte que roza solamente afecta la parte que roza el pañal. Es decir, estos pliegues de acá no suelen estar afectados en la dermatitis atópica cuando hay una afectación a nivel del bebé, ¿no? La dermatitis de contacto, pero tiene que haber previamente un antecedente de un contacto con algún irritante para hablar de dermatitis de contacto, ¿no? Generalmente en los pacientes con dermatitis atópica no hay una relación. Entonces, la evolución va a ser crónica, recidivante, se van a presentar brotes de forma irregular y la tendencia es a empeorar muchas veces si es que la piel no se mejora. ¿Cuáles son las medidas generales? Básicamente, cuidados en la piel, evitar los brotes, y para eso, básicamente, hay que educar al paciente para que sepa que estos van a ser cruces crónicos y que se aburra del tratamiento. Las medidas higiénicas son que en estos pacientes deben ser baños diarios, hasta 2 veces al día, baños cortos, evitar el exceso de aguas muy calientes, que eso reseca más la piel, evitar el exceso de jabones naturales, en ellos se usan los Sindex, que son los llamados jabones sin detergente, porque ellos me van a garantizar que la piel no se reseque más de lo que ya normalmente se puede resecar con reseca. Además, estos Sindex, el pH de la piel es ácido, entonces nosotros necesitamos un jabón que tenga ese tipo de pH. Los Sindex tienen pH muy cercanos a la piel, más o menos de 3 puntos. Entonces, el agua templada, evitar el agua caliente, el uso de guantes de algodón para evitar la fricción y el maltrato de la piel durante el rascado. Dentro del tratamiento, la piedra angular de la dermatitis atópica son los corticosteroides. ¿Por qué? Porque tienen una actividad antiinflamatoria, inmunosupresora, reducen el prurito, tiene acción vasoconstrictora. De inicio, generalmente, dependiendo de la zona, dependiendo del tipo de paciente, pero se intenta usar corticoides al inicio de mediana a alta potencia. Pero acuérdense, dependiendo de la zona y dependiendo de la edad del paciente. Generalmente se usan cremas o infusiones, ungüentos o parches oclusivos que me van a garantizar una mayor absorción de la crema. Y no evitar, como ya lo deben haber visto en sus seminarios, evitar los usos prolongados con corticoides de alta potencia que me podrían generar irritación local, atrofia de la piel, estrías, incluso usarlos de manera desmedida. Antihistamínicos, esto es otro tema controversial porque básicamente el prurito no se maneja con antihistamínicos. De hecho, los únicos antihistamínicos que son usados son aquellos que atraviesan la barrera hematoencefálica, aquellos antihistamínicos antiguos, ¿no? Los archibunos, la propenatina, la ivermectina. Pero por su efecto, el tratamiento de la piel seca y liquenificada, básicamente, ¿qué es a base de emolientes? Todo lo que pueda regenerar la piel. Una de las cremas o los componentes más usados es la urea, al 10 al 20% para restaurar de cierta manera la hidratación de la piel.
y estos me van a prevenir una mayor pérdida de agua. Otros medicamentos usados es los inhibidores de la calcineuria. Acá en Perú solamente tenemos el tacrolimus. ¿Y cuál es la ventaja? De que podemos usarlos con su acción antiinflamatoria, antipruriginosa, y lo podemos usar por periodos largos, básicamente como mantenimiento en lugar de usar ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? Y este tema es dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto, o también llamado eczema de contacto, se origina básicamente por dos causas: por irritantes primarios, por un contacto directo de la piel con algo que causó irritación, que es lo más frecuente, que vemos incluso en la consulta, debido a generalmente como accidentes de trabajo, o por mecanismos de sensibilización, es decir, múltiples contactos con esta sustancia que le va a causar la alergia de contacto, que es un 20%. Entonces, la dermatitis de contacto es una reacción eczematosa pruriginosa causada por una aplicación de una sustancia sobre la piel. El eczema se clasifica según los criterios morfológicos o de la evolución, en agudo, subagudo y crónico. Cuando hablamos también acá de lesiones agudas, hablamos que vamos a tener la presencia de edema, vesículas y secreciones serosas. Cuando hablamos de lesiones subagudas, tenemos además del eritema, serosis y descamación. Y cuando hablamos de lesiones crónicas, ya hay básicamente sequedad, descamación, fisuras e incluso liquenificación, producto del constante contacto con agentes que producen la piel. Está favorecida básicamente por antecedentes de atopía. Aquellos pacientes que ya no tienen la barrera de la piel indemne obviamente son más susceptibles. La humedad juega un rol importante. Existen dermatitis de contacto producidos incluso solamente por agua y una higiene deficiente. La respuesta cutánea va a depender de cómo sea el agente químico, de la duración del contacto y de la susceptibilidad que puede tener el hueso. Entonces, si las vamos a dividir, tenemos dermatitis de contacto irritativa y dermatitis de contacto alérgica. En la práctica clínica es muy difícil que tú puedas saber, solo viendo la lesión, qué tipo de dermatitis hay, qué tipo de dermatitis se produce. Muchas veces vamos a ver que la historia clínica es lo que nos ayuda a discernir cuál de las dos. Como ya vimos, la más frecuente es la dermatitis de contacto irritativa, y por esa vamos a comenzar. Entonces, es una inflamación cutánea que se produce por el efecto citotóxico, es decir, no es inmune, es como que causara una quemadura o un efecto químico sobre la piel al contacto. Constituye el 80% de las dermatitis de contacto y está relacionada con la profesión. Hasta ahora se ha visto que puede ser ya catalogado como un problema de salud pública. Y va a depender mucho de la forma de reaccionar de la piel ante cada sustancia. Se han visto diferentes mecanismos, pero básicamente al caer esta sustancia tóxica sobre la piel, lo que va a hacer es dañar la piel. Elimina los lípidos, las sustancias que hacen las capas más superficiales de la piel, daño de las membranas celulares, naturaliza proteínas, queratinas epidérmicas, es decir, son efectos citotóxicos directos de ese agente sobre la piel. Entonces vamos a ver que existen reacciones agudas, que es en contacto directo con los queratinocitos, van a causar daño en contacto directo con los queratinocitos, y básicamente en exposiciones repetidas, ¿no? El cual va a producir un daño más lento sobre las membranas celulares. Entonces, si vemos las manifestaciones clínicas, van a depender mucho de la edad. Es diferente tener una dermatitis de contacto en una persona mayor que en una persona joven. La piel obviamente es mucho más gruesa en el paciente joven, es mucho más delgada, en el paciente
adulto mayor, si hay una enfermedad cutánea previa, por ejemplo, si tuvieran una dermatitis atópica, estamos hablando de una piel que no es completa. Existen factores ambientales, por ejemplo, la concentración de este producto que está en contacto con la piel, la temperatura de este producto, la humedad, el cambio de pH que va a producir sobre la piel, o cuánto duró el contacto con la piel de esta sustancia irritante. Entonces, la piel va a tener un contacto con agentes irritantes potentes, pueden ser cáusticos, agentes físicos o químicos, con capacidad irritante intermedia o alta. El desarrollo de las lesiones se va a ver desde el primer contacto que tiene la piel con estos agentes irritantes. ¿Y qué me va a producir? Me puede producir efectos básicos como de una quemadura, incluso hasta necrosis a nivel de la piel. La reacción inflamatoria es limitada, es decir, en donde tuvieron contacto estas sustancias tóxicas sobre la piel, ahí es donde se va a ver lesiones. Esta podría ser una de las variantes en la clínica, ¿no? Entonces, en la fase aguda vamos a ver que existe una mayor penetración a través de la barrera epidérmica, de la barrera permeabilidad, daño de los queratinocitos, liberaciones de citoquinas proinflamatorias al contacto con el agente irritante. ¿Vemos acá? Probablemente acá ha tenido un contacto con algo que le ha causado irritación, igual en los ojos. Esta es una quemadura mucho más grande, ¿no? En la zona donde cayó esta sustancia irritante, produjo la dermatitis, no va más allá de la inflamación. Acá. Y va a haber una dermatitis de contacto irritativa crónica, como consecuencia de exposiciones repetidas de la piel, que pueden ser a irritantes un poco más débiles. Esto se debe a factores laborales, se ve más en las amas de casa, por agentes irritantes, y clínicamente se va a presentar como edema, sequedad y descamación. Ya no tanto lesiones húmedas. En la fase crónica también va a haber una alteración a nivel de la barrera del estrato córneo, va a haber un daño a nivel de los lípidos que protegen la piel, una pérdida de cohesión de los corneocitos, una descamación por una resequedad, ¿no? Lo que se produce acá es una característica de eczema crónico. Y acá vemos, por ejemplo, los pacientes que trabajan en las mecánicas, ellos se ve bastante esta dermatitis de contacto, porque todo el tiempo están en contacto con ácidos, entonces tienen quemaduras repetidas y ya el daño de la piel es diferente, ¿no? Se ve que en las zonas donde tiene contacto tiene estas quemaduras, pero también la piel está, digamos, acostumbrándose a este tipo de lesión, por eso se identifica. Aquí para que puedan revisar todos los agentes irritantes que podrían causar. Y ya ven, el agua también puede ser un causante irritante. El tratamiento de la dermatitis de contacto irritativa es evitar la sustancia irritante, lógicamente. Agentes suaves, limpiadores, que no me dañen más la barrera epidérmica. En la fase aguda, ayuda bastante las compresas húmedas que me mantienen la humedad de la piel. En la fase crónica, la crema y ungüentos que me restablecen la barrera epidérmica. Y los corticoides tópicos acá también cumplen un rol importante con efecto agudo. La dermatitis de contacto alérgica es una reacción de hipersensibilidad retardada, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, en la cual tiene que haber un contacto previo de la piel con esta sustancia irritante. Los agentes químicos que causan más frecuentemente se ve en aquellas joyitas que tienen cierta fantasía, que tienen níquel. En los pacientes que tienen ya esta predisposición a presentar alérgicas se ven. Entonces la respuesta retardada es la tipo 4, porque ya hemos visto que existe una sensibilización previa, ¿no? Entonces van a haber dos fases en este tipo de dermatitis de contacto alérgica. La fase de inducción, que es el primer contacto, el contacto inicial que tiene la piel con este agente.
y la fase de provocación, que es un segundo o tercer contacto en la cual va a haber una reexposición y la piel ya va a inflamarse producto del contacto con el hongo. Entonces la fase de inducción va a durar entre 4 o 5 días. Cuando el paciente entra en contacto por primera vez con el agente químico, va a penetrar a través de la piel y va a causar la sensibilización. Entonces la fase de inducción y la fase de sensibilización. Entonces tenemos al alergeno que penetra en el epidermis, se une a una proteína, forma un antígeno completo y está preparada para que la segunda, nuevamente la que se ha procesado. Las células T y tenemos unas células protectoras que están listas para que cuando tengamos una fase de provocación a las 12 y 48 horas, cuando hay una reexposición, estas células T ya sensibilizadas previamente conducen a una liberación de numerosas citocinas y eso es lo que produce el efecto de la reacción alérgica, ¿no? Entonces, en esta dermatitis de contacto alérgica vamos a ver que se produce una erupción eczematosa, muy pruriginosa, que al tener una primera exposición, una exposición aguda, van a tener la presencia de vesículas, exudados, y cuando es crónica ya las placas descamativas se publicadas. Tenemos estas reacciones agudas en las que va a haber la presencia de edema, descamación, cirrosis, nuevamente acá, edema, descamación, y acá tenemos cuando ya es un compromiso crónico que ya no solamente se ve el edema, la descamación, sino también las áreas. Esto es una comparación en la que vemos que en la dermatitis de contacto alérgica la afectación va a ser individual, no en todos los pacientes. En cambio, cuando es una dermatitis de contacto irritativa, puede ser en cualquier persona, sea alérgica o no sea alérgica. En la dermatitis de contacto, la concentración del agente no influye, en cambio la irritativa sí. En ambas pueden haber lesiones eritematovesiculosas, eritematoescamosas, como ya vimos en la dermatitis alérgica, el eczema es lo que predomina y en la irritativa se parece más a una fibrosis. En la dermatitis de contacto alérgica, la afectación no es solamente de la zona de la lesión, sino también puede ir afectando las zonas aledañas. Y en la dermatitis de contacto irritativa sí es solo en la zona donde se la lesión. El tratamiento básicamente es identificar qué es lo que nos causó, cuál es el agente alergénico que nos causó este tipo de lesión. Es importante también evitarlo, el uso de corticoides tópicos, hidratantes o de corticoides sistémicos si es que el paciente no responde, van a ayudar a mejorar este tipo de enfermedad. Como ya vimos, los tópicos, corticoides tópicos sistémicos. Y importante saber que en los procesos crónicos, muchas veces el tratamiento puede ser incluso difícil y no responder fácilmente, ya que al estar sensibilizado, la cascada inflamatoria continúa. La siguiente es dermatitis seborreica, también llamado eczema seborreico. Se presenta como una enfermedad pápulo-escamosa inflamatoria crónica, que también suele ser recurrente, en la cual vamos a ver inflamación en ciertas zonas, sobre todo las zonas seborreicas. También vemos que en la epidemiología tiene una distribución bimodal, en la cual se van a presentar en la edad en los niños y en el adulto. Predomina en el sexo masculino y afecta a una gran parte de la población. Sobre todo se ha visto otro dato importante, que aquellos pacientes que han presentado dermatitis seborreica en la infancia pueden padecer en algún momento de su vida adulta dermatitis atópica o psoriasis. Entonces la hepatogenia es desconocida básicamente, pero se ha asociado a ciertos factores,
como la presencia de esta levadura que es la Malassezia púrpura, que se propone muchas veces como causa, ya que esta está presente en las zonas donde normalmente aparecen este tipo de lesiones. Hay un componente hormonal, niveles elevados de sebo, una respuesta inmune alterada y ciertos factores de inflamación. Se cree que dentro de la patogenia está, como ya les mencioné, la Malassezia. ¿Por qué? Porque son levaduras que son lipofílicas, y estas levaduras generalmente, cuando se hace un raspado en este tipo de pacientes, se ha visto que hay un mayor porcentaje de Malassezia en las zonas seborreicas, y porque responden muy bien al tratamiento antifungico. Podría pensar de que su desaparición podría mejorar o mejora el cuadro de dermatitis. La seborrea es el aspecto oleoso de la piel, que vamos a ver también en los neonatos, por un aumento de la actividad de las glándulas sebáceas, y eso es por pasaje a través de la piel. Dentro de las hormonas, lo más frecuentes es la acción de los andrógenos a nivel de la unidad pilosebácea. Existen ciertos lípidos que permiten condiciones para el desarrollo de dermatitis seborreica. La respuesta inmune también se ha visto que está alterada, porque en los pacientes que tienen respuesta inmune alterada, como los pacientes con VIH, se perpetúa e incluso hacen cuadros mucho más, afectan mucho más a este tipo de personas, y también a este tipo de personas que tienen VIH, que se afectan mucho mayor agresividad. Y la Malassezia, que es generalmente se encuentra como más frecuente. Dentro de las características clínicas existen dos formas clínicas, la del lactante y la del adulto. Entonces, en la dermatitis seborreica del lactante vamos a ver que se presenta entre la tercera y octava semana de vida y puede durar hasta los 6 meses. Se cree que es una actividad mayor a nivel de las glándulas sebáceas, está dado dentro de los 6 primeros meses por estimulación androgénica. Los sitios que más comúnmente se comprometen son el cuero cabelludo y las áreas de intertrigo, como vimos en la foto de diagnóstico diferencial de dermatitis. Y la lesión más frecuente en los pacientes lactantes es la presencia de la costra láctea. Son escamas adherentes que se presentan en la parte superior. Escamas adherentes acá nuevamente, o tienes escritas o escamas gruesas amarillentas que se presentan en el medio de acá. Escamas gruesas amarillentas que también pueden abarcar en el medio. Cuando se presenta a nivel del rostro, se presentan como lesiones eritemato descamativas en zona centrofacial de la cara, en los pliegues del cuello, y pueden afectar el área del pañal, la piel axilar, causando más que, a diferencia del cuero cabelludo, más zonas inflamatorias, eritema básicamente. Y esto se resuelve dentro de las 3 o 4 semanas. Vemos acá en el rostro, inflamación, eritema de las zonas, básicamente que también pueden afectar los genitales, recuerden, no respetando la dermatitis seborreica, para que vean que no solamente es a nivel del cuero cabelludo, sino también en la zona centrofacial, y puede afectar también el pabellón auricular externo. Dentro de la dermatitis seborreica en el adulto, vamos a ver que son lesiones eritemato-descamativas que se caracterizan por presentarse en el borde frontal de la implantación, en el surco nasogeniano, en la zona T del rostro. Puede ver la caspa, también llamada caspa seborreica o blefarita seborreica, a nivel de los párpados, en la región preesternal o en la región interesternal. Acá, en la región frontal del cuero cabelludo, en la zona T del rostro, en la zona retroesternal y a nivel inguinal. Esto es lo menos frecuente. Presenta como pequeñas placas eritemato-descamativas, escamas grandes, aspecto untuoso, que generalmente pueden, o el paciente acude más que por la apariencia, por el prurito intenso que a veces es. Vemos acá una mayor afectación, donde ya no solamente se ve que se afecta a nivel frontal, a nivel del
cuero cabelludo, sino también a nivel frontal. Esta dermatitis seborreica que se presenta a nivel del tórax es igual eritema y descamación en forma de pétalos, por eso se llama dermatitis seborreica metaloide. Y la dermatitis seborreica pitidiciforme, que se presenta como pequeñas manchas que presentan en la pitidiosis versicolor, pero manchas un poco más grandes, ¿no? Sí, la dermatitis seborreica pitidiciforme. La dermatitis seborreica a nivel del pabellón auricular externo, también puede comprometer a nivel del pabellón y el retroauricular también puede haber la presencia de estas escamas. Y la bleofaritis, que es la presencia de este eritema y de función a nivel del párpado, generalmente el párpado superior. El manejo básicamente va a ir a las posibles causas y al malestar que pueda sentir el paciente. Si estamos viendo que está la presencia de la malacesia en estos pacientes, pues el tratamiento antifúngico a base de metoconazol en champú o en crema o en miconazol podría mejorar el cuadro. Incluso los corticoides de mediana a baja potencia, dependiendo de la zona que vamos a tratar, también podrían ayudar. Inmunomoduladores como el tacrolimus, queratolíticos si tenemos superficies gruesas de la piel, y la fototerapia en las formas ya recalcitrantes que no responden a ningún tipo de tratamiento. Terapia sistémica también podemos usar en aquellos pacientes en los que la terapia tópica fue un poco dichosa o ayudó un poco. Este es un cuadrito que resume todo lo que ya les he hablado en el tratamiento. Son varios temas. Lo más poquito que pueda. Hemos hablado de la dermatitis atópica en el lactante, hemos hablado de la dermatitis de contacto en el adulto, de la dermatitis seborreica que puede ser en el adulto y en el niño, y ahora sigue la dermatitis osteotóxica o el eczema de piel. La dermatitis eczematosa es, los pacientes adultos mayores en su consulta habrán visto que la principal característica de la piel del adulto mayor es la resequedad. Entonces, en estos pacientes se caracteriza por ser una dermatosis eczematosa por una sequedad excesiva. Esta piel se va a ver agrietada muchas veces y es conocido también como un eczema craquelé. Obviamente es más frecuente en ancianos. Va a estar caracterizada por una marcada acentuación de las líneas de la piel, una cerosis, y se presenta frecuentemente en piernas, aunque también puede haber la presencia de las mismas en brazos, manos y tronco. Se presentan ya como lesiones subagudas o crónicas. Como ven acá, es una piel netamente reseca en la que la inflamación va a causar muchas veces la ruptura de la piel. Se presenta con frecuencia en ancianos debido a una pérdida de la capa lipídica de la piel, como consecuencia de la edad, del frío, de la resequedad propia del adulto. Y la característica básica es la piel seca, ligeramente descamativa. Ven acá que es como piel que se rompe de tanta resequedad que tiene en la superficie. Es piel muy seca, agrietada, fisurada. Acá nuevamente vemos las plaquitas eritematosas, muchas veces fisuradas y acá es a más aumento. Esta resequedad que hace que la piel incluso se rompa y tengan estas pequeñas fisuras medianas. Acá a más aumento se ven ya las escamas propias de la piel de un adulto mayor. Y acá también la resequedad. Esto es una vista con dermatoscopía en la cual se ve ya que se desprende la capa de la piel. El tratamiento es básicamente la conservación de la humedad de la piel. Evitar tomar baños demasiado largos, con agua demasiado caliente que genere más resequedad de la piel. Evitar los jabones comunes que le van a resecar la piel y le van a quitar este pH que protege la piel. Usar los Sindex, usar cremas que humidifiquen la piel básicamente. Y cuando la piel está netamente inflamada, el uso de corticoides también puede ayudar a mejorar el aspecto de esta piel.
El líquen simple crónico o la neurodermatitis seborreica es un trastorno crónico intensamente pruriginoso que se caracteriza por una o más placas lignificadas de la piel. La lignificación es ese engrosamiento que se ve en la piel, producto de un rascado intenso. Generalmente se presenta en los adultos entre los 30 y 50 años de edad. La población más afectada son las mujeres. La etiología básicamente es el rascado. Es un círculo vicioso en el cual si el rascado no se detiene, nunca va a parar, nunca va a mejorar la enfermedad. Y está asociado al prurito, con asociación a ciertas patologías como la atopía, el calor, el sudor, factores emocionales. He visto que el factor emocional es muy importante acá, porque muchos de los pacientes se rascan o frotan la piel por alguna alteración emocional. La característica principal es el prurito intenso, el frotamiento, la calcificación, el rascado consciente, muchas veces inconsciente que presenta el paciente. Lo que hace el rascado es lignificar la piel. La única forma que tiene la piel de defenderse es justamente engrosándose, por eso se lignifica. Y la cronicidad es la que me va a dar la lignificación de estas placas que son hiper o hipopigmentadas. Los sitios más frecuentes son los sitios de fácil acceso, cuero cabelludo, nuca, caras extensoras de las extremidades, tobillos y la piel. Como refieren los pacientes muchas veces al momento de terminar sus actividades diarias, inconscientemente ellos empiezan a rascar la piel, esto les genera cierta sensación de placer y eso hace que perpetúen el rascado. No dejan de rascarse hasta que en el momento que les causa cierto dolor o sangrado y ahí les para de ya vimos, las zonas que son más frecuentemente afectadas son aquellas que están a nivel retro, a nivel de la nuca, de los antebrazos, de estas zonas. La lignificación se refiere a este engrosamiento de la piel, la presencia de las muchas veces pápulas, producto del pescado intenso que se ha provocado el mismo paciente. Ven acá, esta es una placa más frecuente, donde van a ver esta hiperlignificidad, este engrosamiento de la piel y zonas de rascado. Esta placa en el tornillo, que es producto del rascado intenso y el engrosamiento de la piel. Como les digo, la placa generalmente va a estar localizada en el sitio donde el paciente se produce el rascado. Y la placa no va a aumentar por tamaño, porque el paciente siempre se rasca en ese mismo sitio y perpetúa el engrosamiento de la piel. Una zona también frecuente es a nivel horizontal. Es una zona en la que bastante, sobre todo el paciente adulto mayor, comienza a tener una resequedad, producto de esa resequedad hace un mayor rascado, ese rascado le genera cierto placer y el tratamiento, interrumpir el ciclo psicosocial, identificar cuáles podrían ser unas causas de tanto el producto metabólico, de una enfermedad de fondo que podría estar sometido al centro de las posibles causas. Una de las causas, ¿no? Y ayudarlos con corticoides tópicos que puedan causar un efecto antiinflamatorio de la piel. Estos corticoides pueden ser usados como oclusiones, oclusivos, incluso infiltrar el corticoide a través de la piel para bajar ese engrosamiento de la piel. Los antihistamínicos también con efecto sedante para que puedan calmar al paciente y evitar este ciclo de perpetuación del rascado. Y preparados antipruriginosos, como aquellos que son a base de mentol, también podrían ayudar para parar el ciclo del rascado. Básicamente en lo que nos basamos es de alguna manera parar el ciclo del rascado. Los emolientes son importantes porque, si ya han visto, las placas generalmente se caracterizan por ser altamente secas. Entonces, la región occipital del cuero cabelludo posiblemente sea la zona más común de rascado por ansiedad. Se van a presentar como placas incluso muy gruesas, difíciles de tratar, por lo que a veces el corticoide tópico sistémico no responde y hay que proceder a limpieza. Se han relacionado mucho estas entidades al estrés, y el estrés muchas veces es el que agrava y perpetúa el cuadro.
Generalmente estos pacientes refieren tener un prurito nocturno porque refieren que después de hacer todas sus actividades, cuando ya están en casa más tranquilos y, digamos, tienen más tiempo de pensar en sus preocupaciones, cosas que les estresan, ahí es donde tienen mayor cuidado. Y el paciente debe entender de que si no se corta ese ciclo rascado, nunca va a mejorar la visión. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo preguntar yo entonces? Ya. Entonces, ¿cuál? A ver, ¿qué me define qué es atopía? Pregunta de esa. Familiar. Es una respuesta inmune, Exagerada, genéticamente predispuesta. Una pregunta. ¿Qué tipo de hipersensibilidad está presente en la... Pero están viendo sus... tipo 1. Tipo 1. ¿Y en la dermatitis de contacto alérgica? ¿La triada clásica o la marcha tópica a qué nos referimos? ¿Cuál es el agente infeccioso más frecuente en la dermatitis seborreica? Malacesia fúrfura. Sí, no he escuchado. Esperar un ratito que llegue la doctora Milay, para que nos explique los últimos 5 temas, creo que